La luz de la linterna de pilas era débil, apenas cortando la oscuridad absoluta de la madriguera. El aire era pesado, espeso con el olor a tierra mojada, raíces y moho de décadas. Rosa Morales, de 72 años, apretó los dientes, no de miedo, sino de un dolor profundo y punzante. El frío del piso de tierra apisonada subía por sus rodillas flacas, atacando su artritis con una crueldad despiadada. «Maldito frío», susurró, la voz ronca por el desuso, el vaho caliente visible a la luz débil. Estaba intentando nivelar el piso. La humedad en el nivel más bajo de la casa subterránea convertía su viejo colchón, la única pertenencia que había traído del asilo, en una esponja helada. Golpeó con una pequeña pala de jardín la tierra compactada, el sonido sordo absorbido por el ambiente. El tronco del árbol ancestral, una ceiba gigante, formaba la viga maestra central del techo, sus raíces gruesas como brazos musculosos serpenteando por las paredes de tierra, como venas en un cuerpo antiguo. Necesitaba un lugar seco. Era una batalla primitiva contra la humedad que amenazaba con trabar sus articulaciones permanentemente. El asilo, a pesar de su indiferencia, al menos tenía un piso de madera. Aquí, el piso estaba vivo, respirando el frío de la tierra. Clavó la pala de nuevo, el esfuerzo enviando una punzada aguda desde su muñeca hasta el hombro. Se detuvo, respirando hondo el aire viciado, el silencio total, excepto por su propia respiración y el sonido distante del viento en la superficie, silbando por la entrada del tronco. Golpeó la pala nuevamente, intentando romper un pedazo de tierra compactada cerca de la raíz principal que descendía al piso. Pero el sonido fue diferente. No fue el golpe sordo y pesado de la tierra, fue un toc hueco, un sonido a madera podrida, ahogado por la tierra. El corazón de Rosa, que ella pensaba estaba lento y cansado como el resto de su cuerpo, dio un salto doloroso. Se inclinó, el dolor en sus rodillas y caderas gritando en protesta, y comenzó a limpiar la tierra con sus manos temblorosas. La pala había golpeado la esquina de algo. Escarbó con los dedos la tierra fría y húmeda pegándose bajo sus uñas quebradizas. Era una tabla, no, varias tablas, formando un cuadrado, una trampilla, escondida bajo 30 centímetros de tierra, justo debajo del laberinto de raíces. La trampilla estaba podrida, los bordes casi fundiéndose con la tierra alrededor. No había manija, solo una rendija donde pudo haber existido una argolla de metal. Metió la punta de la pala en la rendija y usó todo su peso para hacer palanca. El esfuerzo era casi demasiado para sus manos nudosas e hinchadas por la artritis. El dolor era un cuchillo blanco y caliente. La madera gimió, un sonido de succión, y luego se partió. La trampilla no se abrió, se desintegró, revelando un agujero oscuro debajo. Un agujero que olía aún más a moho, pero también a algo metálico y aceitoso. Apuntó la linterna hacia adentro, con miedo de encontrar culebras o los huesos del tío abuelo loco. El haz de luz de la linterna iluminó un pequeño espacio. No era un túnel, sino un nicho seco. Y allí, sentado sobre dos piedras lajas para protegerlo de la humedad del suelo, había un objeto, una caja de metal. No era grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, but era gruesa, oscura y cubierta de una capa de óxido que parecía tener la misma edad del árbol. Al lado, un pedazo de lona encerada, que un día debió envolver la caja, ahora estaba duro y agrietado como cuero viejo. El ampeloco de la madriguera, su tío abuelo, no era solo un topo, era un guardián. Con un esfuerzo que la dejó sin aliento, Rosa se tumbó boca abajo en la tierra fría y estiró el brazo, las puntas de sus dedos rozando el metal helado. Arrastró la caja fuera del agujero. Era pesada. La cerradura estaba corroída, un manojo de herrumbre. Usó la pala como palanca y la cerradura se deshizo en polvo anaranjado oscuro. Levantó la tapa. El rechinido fue bajo, un susurro metálico. Dentro, el olor a papel viejo y moho seco la golpeó. No había oro, no había joyas. Para una mujer muriendo de frío, quizás fuera una decepción, pero había otra cosa. Envuelto en otra capa de lona, había un paquete de papeles, papeles amarillentos, gruesos, con los bordes oscurecidos por la edad. Los tomó con reverencia,
Eran documentos cubiertos con sellos de cera roja y una caligrafía elegante y desvaída, y debajo de ellos un mapa topográfico dibujado a mano. Rosa no entendía de mapas ni de leyes de tierras, pero sabía leer fechas. Acercó la linterna, la mano temblando tanto que el círculo de luz danzaba sobre el papel. 1840. La fecha parecía imposible, antigua como la propia tierra. Miró el mapa. Podía distinguir la forma de las lomas áridas alrededor del pueblo, y allí, cerca de donde su tío abuelo había construido esta madriguera, había un símbolo, un círculo azul, con la palabra manantial, la naciente, la única naciente, el agua que don Armando de la Cruz vendía al pueblo. Las lágrimas vinieron, pero no eran lágrimas de tristeza por el abandono de sus hijos o por la crueldad del asilo. Eran lágrimas calientes de shock. Sus rodillas, que habían dolido tanto, ahora cedieron por completo, y se sentó de golpe en el piso de tierra. Apretó los papeles contra su pecho, el pergamino de 180 años pareciendo más sustancial que su pensión miserable o las promesas vacías de sus hijos. Ese árbol gigante no solo estaba guardando una madriguera, estaba guardando un derecho. Antes de que descubramos cómo reaccionará don Armando, el hombre que vende el agua robada, a esta anciana y su mapa, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que las raíces de la verdad siempre corren más profundo que las de la tiranía? Pero para entender el peso de ese piso frío y la profundidad del abandono que llevó a Rosa, de 72 años, a cavar su propia casa, necesitamos retroceder 2 semanas, al día en que fue arrojada a la banqueta del único hogar que le quedaba. 25 años. Ese había sido el tiempo que Rosa llevaba sola, desde que había enterrado a su esposo, Javier. Todavía recordaba la solidez de su mano, un contraste con el viento árido de Oaxaca. En los primeros años de viudez se mantuvo a flote. Vivía en una pequeña casa de 2 cuartos que alquilaba, viviendo de su pensión miserable y de lo que ganaba vendiendo bordados en el mercado. Sus hijos, Miguel y Mateo, todavía estaban allí, muchachos altos y llenos de sueños. Eran su roca. Ella cocinaba para ellos, lavaba sus ropas y escuchaba sus promesas. La casa era pequeña, pero llena de vida, llena del ruido de sus hijos. La partida de ellos fue la primera muerte de su alma. Fue hace 20 años. Querían el norte, Estados Unidos. Mandaremos por usted. Amá, había dicho Miguel, abrazándola con fuerza en la polvorienta estación de autobuses. Va a vivir como una reina. Los primeros años, las cartas llegaban, a veces con algunos dólares arrugados. Luego las llamadas, cada vez más cortas. Estamos trabajando duro, Amá. Entonces, las llamadas cesaron. El silencio de ellos era un dolor crónico, una artritis en su corazón que dolía más que la de sus rodillas, un abandono más frío que cualquier noche en el desierto. Se convirtió en la madre de los americanos, un título que primero fue de orgullo y luego se volvió sinónimo de soledad. Con el pasar de los años, la inflación devoró su pensión como una rata hambrienta. Los bordados ya no se vendían, sus ojos estaban fallando y sus manos, empezando a cerrarse en garras dolorosas de artritis, ya no podían sostener la aguja fina. Vendió los muebles de Javier. Luego, su propia alianza de matrimonio. Fue forzada a dejar su casita alquilada. A los 68 años, golpeó la puerta del único lugar que la aceptaría. El asilo, el reposo del ángel. Una casa de reposo administrada por la iglesia, pero recientemente privatizada en la periferia de la ciudad. No era una casa, era una sala de espera para la muerte. El asilo era limpio, pero de una limpieza fría, estéril, que olía a cloro y sopa aguada. Rosa fue ubicada en un cuarto compartido con otras 3 mujeres, viudas como ella, que pasaban los días en silencio, mirando una televisión que nunca cambiaba de canal. La humillación de ser pobre en la vejez era una rutina diaria. Era el tono de voz condescendiente de las enfermeras más jóvenes. Era tener que pedir permiso para usar el teléfono, solo para descubrir que los números de sus hijos en el extranjero ya no funcionaban. Era la comida sin sal, la ropa de cama delgada que no la protegía del frío de la noche, que hacía florecer su artritis en una agonía punzante. Su mundo se encogió a una silla de mimbre junto a la ventana,
donde observaba el polvo danzar a la luz del sol. Dejó de hablar de sus hijos. Cuando las otras residentes mostraban fotos de sus nietos, Rosa solo sonreía y miraba sus propias manos nudosas. La soledad era absoluta. No era nadie. Era la cama 12B, una boca que alimentar, un costo en la planilla de alguien. Temía morir allí, sola, que su cuerpo fuera encontrado por una enfermera impaciente, y la única notificación de su muerte fuera una cuenta impaga enviada a una dirección antigua. La espiral descendente se aceleró cuando la nueva directora asumió. Una mujer joven, con traje sastre y una tableta, que no veía residentes, veía unidades de costo. La inflación fue la excusa. Su pensión ya no cubre los costos operativos. Señora Morales, dijo ella, sin levantar los ojos de la computadora. Rosa fue transferida del cuarto compartido. Primero, a una cama en un pasillo ruidoso, cerca de la cocina, donde el olor a cebolla cocida la despertaba y el frío del piso de baldosas subía por su colchón delgado. Intentó suplicar. Mis hijos, ellos van a mandar, estoy segura. La directora casi sonrió, un acto de crueldad fría. Rosa, sus hijos no han llamado en 3 años. El consulado ni siquiera tiene un registro actual de ellos. No somos una institución de caridad. La humillación era completa. Las otras residentes la observaban desde el pasillo, una mezcla de lástima y terror. Veían en Rosa su propio futuro. Se convirtió en un fantasma incluso antes de morir, una advertencia andante de lo que pasaba cuando la plata se acababa. La caída económica se volvió física. En el pasillo estaba expuesta. El viento frío de la noche, colándose por la puerta principal, era una tortura para sus articulaciones. Su artritis se volvió tan severa que apenas podía levantarse para ir al baño. Pasaba los días temblando, envuelta en su chal raído, el dolor en sus caderas y rodillas una llama constante. El dolor físico era terrible, pero el dolor del abandono era peor. Estaba siendo castigada por ser vieja, por ser pobre y por ser olvidada por aquellos a quienes más amaba. El golpe final llegó una fría mañana de martes. La directora la llamó a su oficina. Fue breve. Su pensión no cubrió ni la mitad de la cuota del mes pasado. El Estado ya no nos subsidia y usted está ocupando un espacio que podríamos usar para un paciente que paga la tarifa completa. Rosa no dijo nada. ¿Qué había que decir? Se había convertido en un número negativo en la planilla. Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias. Pertenencias. Era una broma cruel. Tenía una pequeña maleta de cartón atada con un cordel que contenía 3 cambios de ropa, el rosario de Javier y la foto desvaída de sus 2 hijos sonriendo, antes de volverse americanos y extraños. Una enfermera, con expresión de aburrimiento, la escoltó hasta la puerta principal. La directora ni siquiera se levantó. La enfermera arrojó la pequeña maleta de Rosa en la banqueta polvorienta. Que tenga un buen día, Señora Morales. La puerta de vidrio de El reposo del ángel se cerró con un clic silencioso. Se quedó en la banqueta. 72 años. Artritis severa, una maleta y 1000 pesos en el bolsillo. El viento frío de la tarde de Oaxaca comenzó a soplar. No tenía a dónde ir. La humillación de ser expulsada fue rápidamente reemplazada por el terror físico e inmediato. ¿Dónde dormiría? El sol comenzó a ponerse y el frío del desierto descendió sobre la ciudad. Caminó, arrastrando la maleta, hasta la plaza central. Se sentó en una banca de piedra. La noche entera. Pasó la noche en vela, el cuerpo temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. El frío transformó el dolor en sus articulaciones de una llama a un infierno. La gente que pasaba, yendo a bares o volviendo a casa, desviaba la mirada. Una vieja en la plaza, una vergüenza, una inconveniencia. Fue en ese momento, en el punto más bajo de su vida, con el amanecer grisáceo acercándose y el frío amenazando literalmente con detenerla, que recordó la herencia, la broma, la madriguera del loco, el tío abuelo Topo, la propiedad por la que pagó 1000 pesos de impuesto. Su último acto de desafío era su única opción. O me enterraba viva en la madriguera que todos temían, susurró al viento, los labios azules, o moría de frío en esta banca antes del amanecer. El primer sol de la mañana
encontró a Rosa Morales no en una cama, sino en una banca de piedra en la plaza de la ciudad, dura como un ataúd. Apenas se había movido durante la noche, congelada en una posición de autoprotección, la pequeña maleta de cartón a sus pies. El frío del desierto de Oaxaca había penetrado sus huesos, y su artritis ya no era un dolor, era un fuego helado que la paralizaba de la cadera a los tobillos. Cuando los primeros vendedores del mercado comenzaron a montar sus puestos, mirándola con una mezcla de lástima y desprecio, la humillación finalmente rompió su parálisis. No moriría allí. Como un perro callejero, tenía un lugar terrible, maldito, pero era suyo. O me enterraba viva en la madriguera, que todos temían, susurró al viento de la mañana, o moría de frío en esta banca. Se levantó con un gemido que fue tragado por el ruido de la mañana. Cada movimiento era una agonía. Usó casi todos sus últimos 1000 pesos para pagarle a un campesino, un hombre de rostro curtido por el sol con una carreta tirada por mulas, para que la llevara. ¿A dónde, abuela? Al camino viejo, cerca del árbol grande. El hombre la miró como si estuviera loca, los ojos desorbitados por la superstición. ¿A la madriguera? Nadie va para allá, señora. La tierra reclama. No le pido que vaya, respondió Rosa, la voz débil pero firme. Solo lléveme lo más cerca que su valor le permita. Él la llevó, el tintineo de los arreos de la mula, el único sonido durante una hora, y la dejó a 3 kilómetros de distancia, en el camino de terracería polvorienta, negándose a ir más lejos. La caminata de 3 kilómetros fue el Vía Crucis de Rosa. El sol árido de Oaxaca comenzó a subir, reemplazando el frío de la noche con un calor opresivo. Tenía 72 años, sus piernas hinchadas y adoloridas. Arrastraba su maleta de cartón por el polvo, el cordel cortando su mano ya deformada por la artritis. El paisaje era un infierno marrón y gris, cactus y piedras, el aire vibrando con el calor. El dolor en sus caderas era tan intenso que tuvo que detenerse cada 20 pasos, jadeando, apoyándose en su maleta. El abandono de sus hijos parecía completo. Estaba sola, caminando hacia su propia tumba en una tierra que Dios había olvidado. La vio mucho antes de llegar. No era un árbol, era una entidad, una ceiba o ahuehuete ancestral, tan grande que parecía una montaña verde en medio del desierto plano. Era lo único vivo en kilómetros, un monumento a la resistencia. El tamaño era incomprensible, la copa tan ancha que creaba su propia sombra. La leyenda decía que el árbol era más antiguo que la propia ciudad, que los dioses antiguos dormían bajo sus raíces, y era hacia allí a donde iba. La visión del árbol gigante, en lugar de asustarla, le dio una extraña y última gota de fuerza. Era un lugar tan terco y antiguo como su propio dolor. Cuando finalmente llegó, estaba casi desmayada por el agotamiento y el dolor. Tropezó a través de los restos de un cerco de alambre de púas, ahora solo mechones de óxido caídos en el polvo. La propiedad era un círculo de tierra muerta y polvo bajo la sombra colosal del árbol. La copa bloqueaba tanto el sol que nada crecía allí, excepto el propio árbol. El aire era más frío aquí, quieto y silencioso. Miró el tronco. Era más ancho que una casa. Las raíces macizas, gruesas como autos, serpenteaban fuera del suelo como los tentáculos de un kraken dormido, creando colinas y valles en la tierra. Dudó. El silencio era total. El viento, que soplaba en el desierto, no parecía tocar este lugar. La madriguera del loco. La tierra reclama. Las palabras del pueblo retumbaron en su cabeza. Su tío abuelo, decían, había pasado sus últimos días cavando, creyéndose un topo, hasta que la tierra finalmente lo aceptó. Rosa miró el tronco. Luego de vuelta al camino polvoriento de donde venía, la humillación del asilo, la noche en la banca, el dolor en sus huesos, que me reclame entonces, murmuró. Al menos es un lugar tibio. Buscó la entrada. No era una puerta, no había madera ni ladrillos, era un hoyo. Entre dos raíces macizas que se levantaban del suelo antes de volver a hundirse, había una abertura oscura. Parecía la entrada a la guarida de un oso. Una boca negra y silenciosa en la base del árbol. El aire que salía de adentro era frío y tenía un olor que nunca había sentido antes. El olor a tierra mojada, a raíces vivas y a moho de 1000 años.
Era el olor del subsuelo. Era la madriguera. Tomó su maleta, respiró hondo y se agachó para entrar, la luz del sol desapareciendo detrás de ella. El interior fue un shock inmediato, de la luz cegadora a la oscuridad absoluta, del calor seco al frío húmedo. El aire era tan quieto y pesado que parecía presionar sus pulmones. Se quedó inmóvil, ciega, el corazón latiendo con fuerza en su frágil pecho. Oyó el sonido de pequeños rasguños y el aleteo de alas, murciélagos y ratas. El olor a amoníaco y tierra llenó sus fosas nasales. Soltó la maleta, las manos temblorosas buscando en su bolso su caja de cerillos. Necesitaba luz. Rascó un cerillo. La pequeña llama chisporroteó, una isla patética de luz naranja en la oscuridad. Lo levantó. Lo que vio la hizo ahogarse. Las paredes no eran de madera, eran de tierra apisonada, sólida y oscura, compactada como barro, y estaban vivas. Raíces del árbol, gruesas y finas, penetraban las paredes en todas direcciones, como un sistema circulatorio expuesto. El techo, apenas medio metro por encima de su cabeza, era un denso enredo de las raíces centrales de la ceiba, actuando como las vigas de un techo vivo. La casa era parte del árbol. Encendió su linterna barata, que había comprado con el dinero del reloj de Javier. El haz de luz era mejor. El primer cuarto, la sala del tío abuelo, era más grande de lo que pensaba, del tamaño de un cuarto pequeño. Las paredes de tierra habían sido alisadas, los túneles claramente excavados por el hombre. En un rincón, restos de una vida de ermitaño, una mesa hecha de un cajón rota, un catre de lona podrido y un pequeño hogar de piedra tallado en la propia pared de tierra, la chimenea subiendo por una de las raíces más grandes. Era un hoyo de topo, sí, pero era un hoyo intencional. La luz de la linterna reveló que el piso era de tierra apisonada, pero estaba cubierto por una capa de hojas secas y desechos de animales, y en un rincón lo vio, el aire frío, la corriente de aire, no venía de la entrada, venía de adentro. Había otra abertura, más oscura, más baja, una escalera. La casa no era un solo cuarto, descendía. La madriguera era más profunda. Su tío abuelo no había cavado solo un cuarto, había creado niveles. La escalera era empinada, escalones de tierra apisonada cortados en el piso, descendiendo a una oscuridad aún más profunda. Rosa apuntó la linterna hacia abajo. El haz no tocó el fondo inmediatamente. El hoyo bajaba unos 3 metros. El olor a tierra mojada y moho era abrumador desde allí abajo. De allí venía el frío que sentía, el aire húmedo que hacía doler sus huesos. Era el nivel inferior. Tenía 72 años. Estaba exhausta. El dolor en sus caderas era una brasa punzante. No bajó. No esa primera noche. La idea de descender a esa oscuridad era demasiado. Tomó su colchón delgado y lo desenrolló en el rincón más seco que pudo encontrar en el nivel superior, lo más lejos posible de esa escalera oscura y de la entrada principal. Se acostó, completamente vestida, envuelta en su chal, e intentó dormir, pero el sueño no llegó. El frío, el piso de tierra, incluso en el nivel superior, era como un bloque de hielo. La humedad subía del agujero de abajo, envolviéndola en una niebla fría que parecía pegarse a su ropa, a su cabello. Su artritis, que había estado gritando durante la caminata, ahora estaba aullando. Temblaba violentamente, incapaz de encontrar una posición que aliviara el dolor punzante en sus articulaciones. Se dio cuenta, con un terror frío, que no sobreviviría una semana allí. La segunda noche fue peor. La humedad parecía haber saturado su colchón. El frío que venía del nivel inferior era una corriente de aire constante y gélida. Sabía que tenía que tomar una decisión. O volvía a la plaza a morir, o enfrentaba lo que estaba abajo. Tenía que detener esa corriente de aire. Tenía que encontrar un lugar seco, aunque fuera en el infierno. Tomó su pequeña pala de jardín, su linterna, y con un gemido de dolor, se obligó a ponerse de pie y a bajar las escaleras. Iba a cavar, iba a nivelar el piso, iba a detener el frío. La madriguera era una tumba fría, pero era su tumba. Los primeros días fueron una batalla de supervivencia contra el dolor.
La artritis de Rosa, de 72 años, convertía cada movimiento en una agonía de fuego helado. El piso de tierra húmeda era su enemigo. Arrastró su colchón al nivel superior, lo más lejos posible de la corriente de aire frío que subía del agujero recién descubierto, pero la humedad estaba en todas partes. Pasaba las noches sentada, de espaldas contra la pared de tierra, incapaz de acostarse, las rodillas latiendo al ritmo de su propio corazón. Estaba sola, abandonada, y ahora atrapada en un hoyo en el suelo con un secreto oxidado. La supervivencia vino del loco que la precedió. En su exploración dolorosa de la madriguera, cojeando de dolor, encontró un segundo nicho, este cavado en una pared más seca. Su tío abuelo, el Topo, había sido un sobreviviente meticuloso. Allí encontró lo que la salvaría: latas de comida de los años 70 aún selladas, sardinas, frijoles y, lo más importante, gruesas cobijas militares envueltas en lona encerada, secas y con olor a naftalina, y velas, docenas de velas. Lloró al encontrar las cobijas, el primer acto de bondad que había recibido en años, viniendo de un hombre muerto hacía 40. Esa noche, envuelta en las cobijas secas y calentada por una pequeña lata de sardinas, finalmente tuvo fuerzas para enfrentar lo que había encontrado. El dolor en sus huesos había disminuido a un nivel soportable. Encendió 3 velas, la luz cálida llenando la madriguera, haciendo que las raíces en las paredes parecieran venas doradas. Desenvolvió los documentos de 1840 sobre el suelo. La caja de metal no contenía solo un secreto, contenía una herencia. Tomó el mapa topográfico. Ella, una mujer que apenas sabía leer, estudió los dibujos, reconoció las lomas, y allí estaba, inconfundible, un círculo azul, manantial, y estaba dentro de la línea punteada que decía propiedad de R. Morales. El mapa era claro. El mapa decía que el agua era suya, pero eso era imposible. Todos en Oaxaca sabían que el manantial, la única fuente de agua potable en 50 kilómetros, pertenecía a don Armando de la Cruz. Era la fuente de su fortuna. Él la vendía, la embotellaba, la usaba para regar sus campos lujosos mientras el resto de la región se secaba. El mapa de 1840 decía que él era un mentiroso, o el mapa era una mentira. Necesitaba saber. Necesitaba a alguien que pudiera leer el mapa oficial, el de ahora. El viaje de regreso al pueblo fue un calvario. Le tomó 2 días. No podía pagar la carreta de mulas de nuevo. Caminó un paso doloroso a la vez, los 3 kilómetros hasta el camino de tierra, y esperó horas bajo el sol abrasador, la artritis en sus rodillas gritando, hasta que el conductor de un camión de pollos se apiadó de ella y la dejó en las afueras del pueblo. Cojeaba, cubierta de polvo y telarañas de su madriguera, viéndose exactamente como la directora del asilo había dicho que era: basura vieja. Pero tenía el mapa de 1840 escondido en el sostén. Fue a la notaría municipal, un pequeño cuarto polvoriento al lado de la oficina del presidente municipal. El escribano, un hombre llamado Rodríguez, la miró con desdén por encima de sus lentes. Señora Morales, oí que la corrieron del asilo. Una tragedia. ¿Qué quiere? Quiero ver el mapa de la región. El mapa de tierras oficial, dijo Rosa, la voz ronca. Él se rió. ¿Para qué, abuela? ¿Buscando un lugar donde caerse muerta? Pero sacó el libro mayor y lo abrió en el mostrador. Ahí está, la provincia. Rosa apuntó con un dedo tembloroso y nudoso. Allí, la tierra de la cruz. ¿Dónde está el manantial? El escribano suspiró, volteó la página y señaló. Allí, ve, como siempre ha estado, lote 44B, Hacienda de la Cruz. El manantial está justo en medio, siempre lo ha estado. Pero, Rosa dudó, ¿y la tierra de al lado? ¿La tierra con el árbol de ceiba? Rodríguez se rió de nuevo fuerte. ¿Eso? La madriguera. Eso ni siquiera está en el mapa, vieja. Es un lote baldío, una hectárea de polvo. No vale ni la tinta. Ahora, si me permite, salió de la notaría, la humillación quemando más que el sol del mediodía. El mapa oficial decía que estaba equivocada. El mapa de 1840 era solo un sueño,
El delirio de un topo loco. Estaba derrotada. Le dolían los huesos. Se sentó en los escalones de la iglesia, el único lugar donde los pobres podían descansar sin ser corridos, y sintió el peso de sus 72 años. Había fracasado. El asilo tenía razón. Sus hijos tenían razón en olvidarla. Era una inútil. ¿Rosa? La voz era suave. Era el padre Ignacio, el viejo cura de la parroquia, tan antiguo como ella, el rostro arrugado como una manzana seca. Se sentó a su lado en el escalón, sus propias rodillas crujiendo. Rosa Morales, pensé que estabas en el asilo. Me echaron, padre. ¿Y dónde estás viviendo? Ella bajó la mirada, demasiado avergonzada para decirlo. En la madriguera. El padre no se rió. Se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando la plaza. Tu tío abuelo, dijo finalmente. Rafael. Me acuerdo de él. Yo era solo un monaguillo. No estaba loco, Rosa. No al principio. ¿Qué era, padre? Estaba enojado, dijo el padre. Terriblemente enojado. Solía venir a la iglesia, no a confesarse, sino a gritarle a Dios. Traía piedras, piedras redondas, lisas, como las de un río. Rosa frunció el ceño. Pero no hay río allí, es el desierto. Exacto, dijo el padre, sus ojos viejos brillando con el recuerdo. Las arrojaba al altar. Piedras de río, gritaba. El coronel robó mi río, lo movió. Pensábamos que era demencia. El dolor lo enloqueció, pero siempre decía, movió el río. Rosa sintió un escalofrío. Movió el río. Las palabras retumbaron. El mapa oficial, el mapa de 1840, el escribano, la mentira. Se levantó, el dolor en sus rodillas momentáneamente olvidado por la adrenalina. Gracias, padre. No regresó a la madriguera cojeando. Regresó con un propósito. La caminata de vuelta pareció más corta. Llegó a su madriguera, encendió su linterna y sacó el mapa de 1840. Lo miró, ya no como una viuda senil, sino como una detective. No buscaba un manantial, buscaba un río, y allí estaba, una delgada línea azul, saliendo del manantial y corriendo hacia el sur, cruzando su propiedad, un río que ahora no existía. Movió el río, agarró la pala y el mapa y salió de la madriguera a la luz del sol. Siguió el mapa, comparando los contornos dibujados con las lomas reales. Cojeaba, cada paso un dolor, pero no se detuvo. Siguió la línea azul desvaída en el papel. Caminó durante una hora, hacia el este, hacia las tierras de la Cruz, pero aún dentro de su línea de propiedad, y entonces la encontró. No era obvia. Estaba cubierta por nopales y arbustos secos, pero era innegable. Una formación de rocas que no era natural. Un muro de piedras de río, redondas y lisas, apiladas con un cemento antiguo. Era una represa vieja, de 150 años, que bloqueaba una cañada seca. La represa que su tío abuelo loco debió haber visto. Y debajo de ella, donde el mapa decía que debía haber un río, solo había polvo y piedras de río secas. Corrió de vuelta a la madriguera, el corazón desbocado, casi cayendo por las escaleras de tierra. La prueba estaba afuera. Ahora necesitaba la confesión. Rasgó la caja de metal, el diario. Había ignorado el diario de Rafael Morales, pensando que era solo el delirio de un hombre. Ahora lo abrió, las manos temblorosas, pasando las páginas amarillentas, buscando la palabra represa Monrío. La caligrafía estaba desvaída, difícil de leer. Saltó hasta el final, a las últimas entradas, donde la caligrafía se volvía errática, enojada, y allí estaba, el clímax del bloque, la revelación. La entrada era del 10 de mayo de 1870. El coronel de la Cruz terminó la obra hoy. Leyó en voz alta, la voz temblorosa retumbando en la madriguera. Con las piedras de mi propio río, construyó la represa. El demonio arrogante desvió el cauce de mi manantial. El agua ya no corre hacia mí. Está siendo forzada hacia el este, brotando en sus tierras secas como un milagro falso. La siguiente línea la hizo sollozar. No robó mi tierra, robó su alma. Me dejó con 300 hectáreas de polvo y un árbol solitario para enterrarme. Que Dios lo maldiga, y que mis descendientes sepan, el agua es nuestra. Lo cerró. El mapa estaba en lo cierto.
El padre estaba en lo cierto, el tío abuelo estaba en lo cierto. El agua valía 8 millones, y era suya. Apenas sabía que su visita a la notaría había activado la alarma. El escribano Rodríguez, aterrado por la mención del manantial, no perdió tiempo. Tan pronto como Rosa salió cojeando del pueblo, llamó a la hacienda. «Jefe, don Armando, tenemos un problema. La vieja Morales, la del asilo, está viviendo en La Madriguera y estuvo aquí, preguntando por los derechos del agua». El silencio al otro lado de la línea fue frío. Don Armando de la Cruz sabía la leyenda de su familia. Sabía que su fortuna estaba construida sobre una represa de 150 años. Pensaba que el secreto estaba enterrado con el loco. Ahora, la sobrina nieta del loco estaba escarbando. Tomó las llaves de su camioneta. Esa tarde, mientras Rosa estaba sentada en la madriguera, aún temblando por la revelación, una sombra bloqueó la entrada. Don Armando de la Cruz estaba allí, agachado en la entrada del tronco, mirando hacia la oscuridad. «Abuela», dijo, la voz falsamente gentil, «oí que anda escarbando. ¿Qué tal 5,000 pesos por su jubilación? Fírmeme este papel. Esta madriguera no es lugar para una vieja». Rosa apretó el diario de 1840 contra su pecho. La luz de la linterna iluminó el rostro de don Armando de la Cruz, agachado en la entrada del tronco, sus ojos fríos evaluando la oscuridad de la madriguera. La oferta de 5,000 pesos, la plata de la jubilación, flotaba en el aire húmedo. Un insulto. «Salga de mi casa», dijo Rosa, la voz baja pero vibrando con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza extraída de la tierra y de 150 años de rabia. Armando se rió, un sonido corto y seco. «¿Su casa? Es un hoyo de topo, vieja loca. Firme el papel, o me aseguraré de que la internen en un manicomio donde nunca más vea el sol». «Sé lo que hizo», lo interrumpió, la voz subiendo. «Sé lo de la represa. Sé lo del diario de Rafael. Usted movió el río, robó el agua». La sonrisa de Armando desapareció instantáneamente. El cambio fue tan rápido que fue aterrador. La máscara de filántropo se disolvió, revelando el rostro del coronel original. Hizo un movimiento para entrar, pero Rosa levantó la pequeña pala de jardín, la punta de metal oxidada brillando a la luz de la linterna. «Salga», ordenó. Él se detuvo, impactado por la ferocidad de ella. No iba a ensuciarse las botas. Cometió su último error, vieja senil. Escupió. «Se va a pudrir en este hoyo». Se dio la vuelta y su sombra desapareció de la entrada. Rosa sabía que la amenaza del manicomio era real. Pasó el resto del día en pánico, sus manos artríticas temblando mientras intentaba atrancar la entrada desde adentro, empujando la mesa rota del tío abuelo contra el agujero. Pero era inútil. La verdadera amenaza llegó después de la medianoche. Se despertó no por el frío, sino por un sonido que no pertenecía al desierto, el sonido pesado de un motor diésel, y luego un estruendo, el sonido de grandes rocas rodando y golpeando. Corrió hacia la entrada, el corazón desbocado, el dolor en las caderas olvidado. Vio la luz de potentes faros iluminando la entrada del tronco, un camión de volteo, y los matones de Armando. No venían con armas, venían con una montaña. El camión inclinó la caja y toneladas de rocas y tierra se derrumbaron, bloqueando la entrada del tronco con un sonido ensordecedor. «Eso la mantendrá callada, vieja bruja», oyó gritar a un capataz, seguido de una risa cruel. La estaban enterrando viva. La tierra, que había sido su único refugio, se estaba convirtiendo en su tumba. Rosa golpeó la pared de tierra y rocas, sus puños débiles inútiles contra la avalancha. «¡Auxilio!», gritó, la voz ahogada por el suelo. El aire en la madriguera se volvió inmediatamente más pesado, más espeso. El oxígeno era finito. El pánico la golpeó, una ola fría que era peor que su artritis. Iba a morir allí, sofocada en la oscuridad, exactamente como él había dicho. Sus hijos nunca lo sabrían. Miró alrededor de la madriguera, el haz de la linterna danzando salvajemente. Y entonces lo vio, el hogar, el pequeño hogar de piedra que su tío abuelo, Topo, había construido. La chimenea no era solo un hoyo para el humo. Su tío abuelo, el hombre que cavó su propia casa, habría pensado en una segunda salida. El agujero no subía recto,
Seguía hacia un lado, un estrecho túnel de ventilación, de quizás medio metro de ancho, subiendo por la tierra compactada junto a las raíces macizas. Era su única oportunidad. Ignorando el dolor punzante en sus rodillas y caderas, Rosa, de 72 años, metió los documentos de 1840 en su camisa y comenzó a arrastrarse dentro del túnel oscuro y estrecho. Fue una agonía. La tierra estaba fría y húmeda, y el túnel era tan apretado que apenas podía mover los hombros. Se arrastró, empujándose con los codos y las rodillas, el dolor en sus articulaciones tan intenso que casi se desmayó. Ya no estaba escalando, estaba cavando, como el topo que había heredado. Se arrastró durante minutos que parecieron una eternidad, la oscuridad total, el aire viciado, el sonido de su propio corazón jadeante, y entonces sus manos tocaron hojas secas, aire, empujó con la cabeza e irrumpió en la superficie, a 50 metros del árbol gigante, escupiendo tierra y respirando el aire frío de la noche como si fuera su primer aliento. No volvió al pueblo. Sabía que el presidente municipal y la policía eran perros de Armando. Se escondió en el desierto hasta el amanecer y luego, usando la última plata que le quedaba, pidió un aventón en un camión de melones que iba a la capital del estado. El viaje duró 2 días. Durmió en la caja, entre las frutas, llegando a Oaxaca como una refugiada, cubierta de tierra pero viva, y con los papeles secos contra la piel. Cojeó por las calles de la gran ciudad hasta que encontró el edificio de la Comisión de Derechos Agrarios. Un joven abogado idealista, David Rojas, escuchó su historia con escepticismo. Una anciana senil, cubierta de tierra, hablando de topos, generales y ríos robados. Estaba a punto de llamar a servicios sociales. «Aquí», dijo ella, la mano temblorosa sacando los papeles de dentro de su camisa. 1840. El escepticismo de David desapareció. Miró el sello, miró el mapa, miró el diario. El apellido de la Cruz era infame en los círculos de derechos agrarios. Llevó los documentos al Archivo Histórico Nacional. En 24 horas fueron validados. Enviaron geólogos y confirmaron el manantial de Armando era, de hecho, un desvío artificial de la fuente original, exactamente como describía el diario de 1870. El escándalo explotó. La prensa estatal la apodó la guardiana del agua. La historia de la viuda de 72 años, abandonada por su familia, echada de un asilo, que sobrevivió a ser enterrada viva por el ladrón de agua más rico del estado, era una bomba. La justicia federal intervino. Armando de la Cruz fue arrestado, no solo por el fraude de 150 años, sino por el intento de homicidio de Rosa. Después de 8 meses, se dictó la sentencia. La represa era ilegal. Los derechos del agua, valuados en $8 millones, fueron devueltos al linaje Morales. Rosa, ahora con la indemnización multimillonaria, no compró una mansión en Buenos Aires, compró una silla de ruedas nueva. Su primera acción fue contratar un equipo de demolición. Supervisó personalmente, desde la comodidad de su silla, mientras los tractores demolían la represa de 1870. Por primera vez en 150 años, el agua volvió a su cauce original, llenando el lecho seco del río, trayendo vida de vuelta a los pueblos polvorientos. Con el resto de la plata, fundó el Hogar Javier Morales, un albergue gratuito y digno para ancianos abandonados, asegurándose de que nadie más muriera de frío en una banca de la plaza, y dicen que el viejo árbol ya no guarda los secretos de un loco, sino la justicia del agua, un recordatorio de que las raíces de la verdad siempre corren más profundo que las de la tiranía.